A todos, a continuación voy a dar una breve explicación de lo que consiste la práctica número 6. La práctica número 6 son las curvas características, ¿no? Que es un transistor BJT como amplificador de corriente conectado o polarizado base emisor común. Aquí damos una breve introducción. Aquí mostramos el diagrama que vamos a analizar. Este diagrama ustedes lo pueden abrir en el archivo. Les voy a enviar en Classroom el archivo Liveware para que ustedes puedan abrirlo en el software de simulación. Cuando ustedes abran el software, ustedes observarán que ya el circuito ya va a estar totalmente armado, y así se los voy a entregar, con todos los instrumentos colocados. Si ustedes observan, tengo dos amperímetros, uno colocado en el colector, otro amperímetro conectado a la base. Tengo tres voltímetros, un voltímetro conectado en el colector para medir el voltaje en la resistencia del colector RC, un voltímetro conectado entre el colector y el emisor para medir el voltaje, y otro voltímetro conectado en la resistencia para medir el voltaje de RB, resistencia de base. Tenemos dos fuentes de alimentación, una fuente en el colector que se va a llamar VCC, otra fuente en la base que se va a llamar VW. Ambas fuentes, cuando ustedes ejecuten la simulación, van a iniciar en 0 volts. Cuando ustedes hayan leído las instrucciones, ustedes tendrán que ajustar cada una de las fuentes para realizar las mediciones correspondientes. Entonces tenemos aquí unos términos clave para que ustedes vean qué significa cada uno de los términos. Tenemos aquí, vamos a hacer mediciones para 3 sets, donde en el set número 1 yo hago la explicación de todos los pasos, hago un instructivo detallado en el set número 1, y posteriormente para el set 2 y para el set número 3 deben de seguir la misma lógica de pasos del set 1. Tenemos una tablita donde vamos a anotar todas nuestras mediciones para cada uno de los sets. Tenemos una columna set 1, donde tenemos que hacer todas las anotaciones de voltajes y corrientes y cálculo de betas. Tenemos otra columna etiquetada con set 2, de la misma manera, anotaríamos todos los valores medidos y tendríamos que calcular la beta o la ganancia para este set 2. Y tenemos un set número 3, que de igual forma anotaremos todos los valores que midamos, voltajes corrientes y calculado beta CD. Recuerden que medir es lo que nos den nuestros multímetros y calcular es hacerlo con fórmulas. En este caso, el dato que se va a calcular con fórmulas es beta CD, que sería la ganancia, y los valores de voltajes y corrientes va a ser lo que nos entreguen los multímetros al momento de simular. Posteriormente, de todos esos datos que hayamos capturado, vamos a construir una gráfica, las gráficas de curvas características. Tenemos aquí nuestras curvas tenemos en el eje X, que es voltaje colector emisor, y en eje Y es corriente del colector. Entonces nuestras curvas características tendrán que parecerse o ser similares a esta gráfica que tenemos de ejemplo. ¿Sí? Estamos graficando corriente del colector contra voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor contra corriente de colector. Las curvas que dibujemos, los datos para estas curvas son las que capturamos en la tabla. Si ustedes se fijan, cada curva característica está etiquetada dependiendo de la corriente de base. Esta primer curva pertenece a una corriente de base de 5 microamperes. La siguiente curva pertenece a una corriente de base de 10 microamperes y así sucesivamente, ¿no? Aquí en este espacio tenemos que, como los transistores tienen en su interior un diodo de silicio, entonces va a consumir un voltaje de 0.7 volts, que es aquí donde va, si ustedes siguen la línea punteada, en 0.7 volts todas las curvas empiezan a flexionar a su punto de inflexión. Todas las curvas, si se fijan, su punto de inflexión empieza en la línea punteada de los 0.7 volts. Hasta la última curva, que tiene una corriente máxima de 2.5 miliamperes. Esta gráfica es un ejemplo de lo que ustedes van a hacer en la práctica. Aquí tenemos en el simulador. Vamos a hacer un breve ejemplo. Es aquí el set número 1 que tengo que ejecutar. Tengo que la simulación con F9 con play. Bueno, yo le voy a quedar
play. Aquí tenemos nuestros multímetros, 0 amperes, 0 volts. Después dice que lentamente incrementar el voltaje de base, W, hasta que el voltaje en RB, que es la resistencia de la base, sea de 1.65 volts. Ok, vamos a hacerlo. Entonces tenemos que variar el voltaje de la base hasta que el voltaje en la resistencia de RB alcance un valor de 1.65 volts. Entonces la fuente de base sería esta. Ya está simulando, yo le doy doble clic con el botón izquierdo. Ajá, y puedo darle un valor de 2 volts. ¿No? Le doy OK. Y veo que con 2 volts observo el voltaje de la resistencia de base, que tengo 1.37 volts, y me pide que sea 1.65. Entonces, doble clic. Ajá, y voy a hacer un aumento de 2.3 volts. Ok, 1.65 volts. Ok, ya alcancé 1.65 volts. Con 2.3 volts de fuente, el voltaje en la resistencia de base es 1.65. Ok. Después el paso que sigue, dice, esta configuración establece una corriente de aproximadamente 50, una corriente de base de aproximadamente 50 microamperes. Ok, me fijo que aquí en mi multímetro, en mi amperímetro de la base, tengo una corriente de base de 50.08 microamperes. Contra 50 es un valor muy aproximado, eso quiere decir que es correcto. Ok, en el paso número 2 me dice que sin perturbar el ajuste de la fuente de base, es decir, ya no voy a hacer cambios, lentamente incrementaré la fuente VCC hasta que el voltaje entre el emisor y el colector sea de 2 volts. Es decir, voy a modificar la fuente del colector, que es VCC, y tengo que observar el voltaje que va a haber entre el colector y el emisor. En este caso, ese valor me lo va a mostrar este multímetro VCE. ¿Okay? Entonces, tengo que hacer el ajuste hasta que me entregue 2 volts. Entonces, voy a doble clic, voy a ponerle 5 volts y me entrega 156.53 milivolts. Entonces me dice que yo tengo que alcanzar 2 volts. Entonces tengo que hacer el aumento. Voy a poner 10 volts. Ok, me dice que tengo 1.76 volts. Me falta, voy a poner 12 volts. Ok, con 12 volts me pasa, son 3. Ok, aquí hice el ajuste con 10.26 volts, lo que es la fuente de colector. Alcanzo los 2 volts entre el colector y el emisor. Bien. Este voltaje llamado es voltaje colector emisor. Y todas las mediciones las vamos a registrar en nuestra tablita, donde nos pida el voltaje en R2, quiere decir voltaje en la resistencia del colector. Aquí le voy a cambiar el voltaje del R2, voltaje del colector. Voltaje del colector. Ok. Voltaje en resistencia del colector. Voltaje en resistencia del colector. Aquí está. Me pide, aquí en mi tablita me dice voltaje en RC. Mi voltaje en RC es igual a 751.07 milivolts. Y ese dato lo capturamos aquí en la columna. ¿Vale? 51.7 volts. La corriente en el colector me dice, que son 7.51 miliamperes.
Aquí está, 7.51 miliamperes. ¿Ok? Y así sucesivamente. Cuando el voltaje del colector emisor alcance 4, 6 y 8 volts, voy a anotar todos estos valores. Posteriormente, los voy a graficar. Una vez que haya terminado de llenar la tablita del set de la columna set 1, entonces voy a iniciar con el set número 2. En el set número 2 dice que la corriente aproximada de base debe de ser de 100 microamperes. Y nos dice aquí que repitamos la lógica de paso del set 1 con los nuevos requisitos. Y vamos a registrar de nuevo los valores. Entonces, aquí dice, en el primer paso dice que tenemos que resetear las fuentes. En voltaje del colector lo voy a ajustar a 0 volts. Y ajustar, dice reset a VCC a 0 volts. Entonces, VCC, le doy doble clic, lo voy a poner en 0 volts. 0 volts, ya VCC 0 volts. Y dice ajustar la fuente de base hasta que el voltaje en la resistencia de base de 3.3 volts. Entonces aquí tengo 1.65 y tendría que hacer el ajuste para que me dé el voltaje necesario. Ok, aquí ya hice el ajuste con 4.05 volts de fuente de base. Alcanzó un voltaje en RB de 3.3 volts. Y me dice que aquí, que yo debo de alcanzar una corriente en la base de 100, aproximadamente 100 microamperes. Okay, aquí me fijo, aquí en mi amperímetro, y tengo, bueno, ya tengo los 100.9 microamperes. Es muy aproximado. Necesito tal vez ser un poco más fino aquí en el valor del voltaje para alcanzar los 3.3 volts exactos. Aquí ya con 4.02, 3.3 y 100.06 microamperes, que es muy aproximado a los 100. Entonces ya tengo el ajuste correcto. 3.3 volts en la resistencia de base, 100 microamperes de corriente en base. Después tengo que ajustar, en el siguiente paso dice que tengo que ajustar la fuente de VCC. Entonces, para cada voltaje de colector emisor restantes. Entonces, tengo que ajustar VCC para que el voltaje de RB, no, para que el voltaje de voltaje colector emisor alcance 2 volts. Entonces, tengo que ajustar VCC para un VCE de 2 volts. VCC, ajusto VCC. Hasta que me dé 2 volts. Con 10 volts, 160 milivolts. 20 volts. Ok, 19.03 voltaje en el colector para alcanzar un voltaje colector emisor de 2 volts, que es lo que me pide aquí en la primera línea, en el primer ajuste. Y después me dice que ya puedo medir el voltaje en RC, voltaje en la resistencia del colector, y medir
la corriente del colector. Entonces el voltaje en RC es 1.55 volts y la corriente del colector es 15.48 miliamperes. Esos datos los tengo que anotar en la tablita. Y al siguiente ajuste, mi constante de el voltaje de resistencia de base se va a quedar en el mismo voltaje de 3.3 y lo único que voy a ir modificando es el voltaje del colector para hacer los cambios 2, 4, 6 y 8 y registrarlos en la tablita. Y así con los demás, con las demás mediciones restantes.